Hola, José Luis Duque les habla nuevamente. Otro capítulo, otro reto adicional para resolver. Nosotros en los capítulos pasados, por lo menos los dos anteriores, estábamos hablando de un tema relacionado con descubrimiento y entendimiento. De poder saber y comprender que hay cosas que son ocultas mientras tú no las descubres. Y no las entiendes si finalmente no sabes de ellas. Y así pasa. Terminamos el capítulo anterior contando una breve historia sobre el paso de mi hija al colegio, en donde empezamos a ver este tipo de comportamientos que al final se vuelven naturales cuando uno convive con ellos, pero nosotros no decidimos convivir con ellos, que ahí es donde está la gran diferencia. Y pasamos a este capítulo que lo he nombrado aceptación. Y es que la aceptación tiene dos formas de verse. Tú aceptas porque te toca o aceptas porque tienes que tomar acciones. Entonces yo acepto para tomar acciones o acepto porque me toca. Entonces me conformo y dejo que todo nade como es. No, yo acepto porque debo tomar decisiones y debo tomar acción. En este proceso, sobre todo cuando pasa eso en el colegio, y yo quiero aclarar una cosa muy importante antes de eso, y yo vuelvo y hago mi claridad de volver a compartirles que yo no soy médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni experto en esto. Aquí le está hablando un ser humano con la experiencia y desde la experiencia. Y nosotros en ese ejercicio de entendimiento y descubrimiento lograr sensibilizar algo muy importante, y es entender que todos los seres humanos somos absolutamente diferentes. Es increíble y eso lo sabemos. El problema es que cuando uno lo sensibiliza y cuando lo tiene desde la realidad totalmente validado, ahí uno se da cuenta que definitivamente uno crece en medio de algo. Yo lo pongo como un ejemplo. Tengo una charla que se llama Tú eres un animal en la selva. Y resulta que un animal en la selva, si tú no reconoces tu personalidad, ¿vale? Y voy a hablar de forma metafórica. Haz de cuenta que cada uno de nosotros es un animal de la selva, con una personalidad definida, claramente definida. Y esa personalidad tiene que ser adaptativa al entorno que te rodea. Entonces, si tú vas a la selva y resulta que tu personalidad es la de un león, pues yo no me voy a ir a hablar con un conejo con la personalidad de león, porque sale corriendo el conejo o le da un infarto ahí delante de uno, o quizás lo que uno espera de cómo reacciona el conejo, pues con mi personalidad tan fuerte, pues, va a ser totalmente adversa. Piensa un momento tú, ¿qué personalidad de mí comparado con un animal tenés? Mira hoy desde esos rasgos de personalidad, ¿tú cómo ves el resto de tu entorno? ¿Cómo es la personalidad de tus padres? ¿Cómo es la personalidad de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de las personas que te rodean? Si tú te das cuenta, y cuando uno acepta que eso es absolutamente real, uno entiende que uno en la vida debe comportarse con la personalidad que es y adaptarse. Ojalá, y vuelvo y digo, ojalá eso se lo enseñaran a uno. Ojalá esas cosas uno las aprendiera desde el colegio y uno pudiera volverse una persona absolutamente social y no asocial. Dese en cuenta que las personas que son absolutamente de mal genio, mal geniadas, con carácter fuerte, terminan siempre siendo incompatibles donde van. Porque lastimosamente cuando uno tiene un carácter de estos, pues nadie al otro lado se soporta ni que alguien le hable duro ni nada, y empieza a sentir ya rechazo, empieza
a generar una barrera que finalmente irrumpe en la relación, en la sociabilidad y en todo lo que finalmente de algún amor, de alguna o de otra manera, como ser humano uno va avanzando y desarrollando, y ahí es donde empieza a generarse las brechas. Pues eso pasa. Pues en el colegio de mi hijita había todo tipo de personalidades. Todo tipo. Ustedes no se imaginan. Y eso pasa también en tu trabajo, eso pasa en cualquier espacio donde tú interactúes. Cuando nosotros aceptamos esa realidad, entendimos que a nuestra hijita hay que ponerla en un lugar, y no hablemos de seguro, hablemos de un lugar donde ella se sienta tranquila. ¿Qué pasa? Acá hay que entender esas diferencias, no solo conductuales y de personalidad, sino las diferencias como seres humanos que tenemos. Hay personas que tienen inteligencia volada, de inteligencia que finalmente aprenden muy rápido, son absolutamente inquietos por avanzar en todo sentido, son pragmáticos en ser los mejores, mejor dicho, en sacarle partido a ese don, que eso es un don. Ser inteligente es un don. Igual que dones como muchos más. Pero como hay inteligentes, hay personas que no son tan inteligentes. Que son personas que hay que explicarles varias veces, personas que hay que casi que de una forma diferente al común enseñarles. Y esa es la realidad. Pero ¿qué pasa cuando hay esas brechas? Empezamos a ver diferencias. Y por algo que es absolutamente normal en cualquier ser humano, porque ustedes ni nosotros nos damos cuenta, pero hoy que nosotros aceptamos y entendemos el tema, lo vemos en todo lado. Vemos personas que son absolutamente señaladas porque no entienden. Pero también los superdotados, los que son extremadamente inteligentes, también son absolutamente señalados por ser inteligentes. Qué ironías tiene la vida, pero así es. Y como hay personas que probablemente bailen mejor que otras, también las señalamos. O personas que cuando se expresan no son tan absolutamente libres en su expresión y se demoran en expresar, probablemente digan cosas incoherentes o cosas que no se relacionan. Como hay otros que al extremo son excesivamente comunicadores. Pasa lo mismo. Entonces cualquier cosa que hay en el entorno lo señalamos. Y así pasa. En este colegio empezaron a señalar no solo a nuestra hija, sino a muchas. ¿Y dónde está el poder de lo que hablaba yo al principio, de la decisión que tenemos como padres de poder hacer que eso no trascienda y darle herramientas para que eso no dañe su corazón, para que no genere inseguridades, para que no se vuelva vulnerable? Y es que las decisiones las toma cuando uno acepta que eso pasa, cuando uno entiende que estas cosas pueden trascender más adelante de forma negativa en la vida de cualquier ser humano. Pues tomamos una decisión y junto con el colegio la retiramos del colegio. Es un tema de entendimiento que no es fácil y mucho menos de aceptación. Porque ¿qué pasa? Uno como padre, no, quiero que mi hija estudie aquí, haga esto, aquello, y se monta uno unas películas peores que las de Disney, que aunque no hablemos peores porque sean bonitas o no, sino porque son de fábula, y uno se monta en esas fábulas, en esas historias bonitas, de ver cómo uno quiere ver a sus hijos puestos en un trono como uno los quiere ver, porque finalmente uno decide sobre sus hijos en la gran mayoría de las cosas, pero cuando uno acepta y entiende,
sea, uno deja que el entorno no decida por ellos, sino uno le ayuda a decidir por ellos. La sacamos, buscamos un entorno en donde tuviéramos la absoluta certeza de que en ella protegiéramos lo más importante, y es su corazón. ¿Qué pasó? Yo no hablo que sea muy tarde la decisión que se tomó o que sea temprana. Si esto yo lo hubiera sabido, o yo con mi esposa esto lo hubiera podido interiorizar de una forma mucho más ágil, o alguien me hubiera hablado, me hubiera dicho, ve, pilas, tienes que tomar decisiones, lo hubiera hecho antes. A mi hijita le lograron arrugar su corazón, le generaron inseguridades, porque lastimosamente cuando te señalan, cuando te hacen esa palabra que a mí no me gusta ni siquiera pronunciar, porque ya la etiquetaron, ya solo etiquetaron, ya le pusieron marca propia, bullying. Y uno habla del bullying, no, normal, no pasa nada, sí. Cuando no te afecta a ti, no pasa nada. Pero eso sí, si tú eres padre de un hijo que hace bullying, no, defendámoslo, no, ¿cómo vas a decir eso de él? Que eso no es él. Porque no aceptamos la realidad de lo que son nuestros hijos cuando nosotros no tomamos decisiones acertadas sobre ellos. Y ahí empezó el ejercicio ya con psiquiatras, psicólogos, porque cuando un ser humano le irrumpen en su mente, en su seguridad, en su amor propio, hay que buscar ayuda. Pero quiero decirles algo, que tú puedes encontrar en el mundo muchísimas ayudas para poder entender, y ojalá uno pudiera cambiar el corazón del ser más querido para que uno sintiera lo que él está sintiendo y dejar que él sienta lo que está sintiendo. Lastimosamente eso no se puede hacer, pero sí podemos generar que eso no trascienda de cargo. Al cambiar del colegio, buscamos un colegio mucho más tranquilo, un colegio que tuviera una filosofía de pensar en el ser humano, que tuviera una esencia que promoviera lo bonito del ser humano, en lo que es fuerte, en lo que es capaz, de que pensaran primero en su felicidad y después en cualquier otra cosa. Y llegamos a ese colegio. Ya después, más adelante, vamos a conocer a esa persona que nos llevó allá y nos ayudó muchísimo. Y que logró hacer que mi hija volviera a sonreír, donde la autoestima se le volvió a subir, donde todas esas cosas se volvieron a activar. Yo me pongo a pensar, si yo hubiera dejado con mi esposa nuestra hijita en ese colegio muchos años más, yo no sabría hoy, hija, en qué está. ¿Qué pasa para concluir en este capítulo y dejar algo abierto para el siguiente, que tiene que ver con todo el entorno que de alguna forma tenemos que volver adaptativo? Y la adaptabilidad es algo que al final no está servida, es algo que tú tienes que crear. Yo me adapto a algo cuando me gusta, cuando quiero, cuando lo deseo y cuando me hace sentir seguro. Y así empezamos a ver. Pasar de la aceptación de entender que todo ser humano es diferente. Mi hija, igual que cualquier ser humano que pueda existir en este mundo, jamás, y ojalá así como hacemos leyes para pico y placas y para cámaras, para fotomultas, cuando ponemos decretos
para no abortar, para hacer una cantidad de cosas. Ojalá pudiéramos poner leyes drásticas para esas personas que lastiman y dañan a otras personas desde lo psicológico. Recuperar el corazón de nuestra hijita no fue fácil. Porque ¿qué pasa cuando sucede eso? Se bloquea todo. Se bloquea la seguridad. Se bloquea la comunicación. Se bloquea la capacidad de aprendizaje. Se bloquean muchas cosas. Pero lo bonito de toda esta historia es que llegan ángeles invisibles a hacer que esto cambie. Personas profesionales que los vamos a conocer a lo largo de todo este proceso, donde empezaron a generarle absoluta seguridad a un ser como mi hija, y que hoy pueden generar seguridad a personas como las que estamos. En el próximo capítulo, cuando hablamos de adaptabilidad, vamos a entender un poquito más a fondo qué es tener un hijo vulnerable, un hijo que lo han maltratado, un hijo que tenga el problema que tenga Asperger, tenga lo que comúnmente tienen demasiados y lastimosamente no nos damos cuenta: déficit de atención, tengan problemas de depresión, tengan problemas de autocontrol, no tengan ningún problema, sean superdotados, sean superinteligentes. Les cuento, cualquier ser humano es vulnerable, tenga o no tenga. ¿Qué pasa? Las herramientas para uno que no tenga ningún tema a nivel físico, ninguna limitación, que eso puede ser normal porque las limitaciones solo están en la mente, es diferente a las limitaciones que tiene una persona que tiene alguna condición particular, la que sea. Pero aquí no se trata de señalar quién tiene o quién no tiene. Aquí se trata de buscar la oportunidad de que nosotros, como seres humanos, logremos entender que en nuestras manos está poder sembrar felicidad en todas esas personas que hoy han sido vulnerables. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias y acuérdense, yo sé que es difícil uno escuchar a una persona que no conoce, que probablemente en todo este cuento que llevamos ya, vamos en el casi 6º capítulo, que sentarme yo aquí no es fácil de hablar y poder hacer un cuento que se vuelva atrayente y que ustedes se encarreten. Pero entiendan que detrás de esto hay un tema supremamente importante. Y es que si tú estás allá escuchando, nos ayudas a llegar a todas esas personas vulnerables, vas a poder, desde la aceptación, generar cosas bonitas que hoy probablemente ellos estén gritando a los mil vientos y que nadie se las entrega, nadie se las da. Muchas gracias por escucharme y bueno, nos vemos en el otro capítulo. Bye.